Soy Barbara Campbell. Tengo 65 años. El año pasado les dije a mis 4 hijos y 12 nietos que había terminado de organizar la cena de Navidad para siempre. Y en lugar del desamor que temía, sentí la libertad más increíble y ligera de mi vida. Déjame contarte lo que sucedió. Aquí está mi confesión, y es difícil. Lamento haber pasado 40 Navidades como la anfitriona, la chef y la directora de cena. Creía que mi valor estaba en la producción perfecta, y al hacer eso, perdí por completo la alegría de ser solo una invitada en la vida de mi propia familia. Perdí la capacidad de estar presente. Verás, tu familia no te ama por tu jamón glaseado perfecto. Te ama por ti. Y a veces el mayor regalo que puedes darles es pasar la cuchara. Déjame explicar. Comenzó el día de Navidad del año pasado, 7 a.m. Ya llevaba 3 horas de preparación en mi cocina en Brookside, con la espalda doliéndome por estar de pie sobre el azulejo. Una línea de tiempo al estilo militar estaba pegada en la nevera. Mi esposo, George, se movía de puntillas a mi alrededor con esa mirada familiar y preocupada. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza la cuenta atrás había comenzado. Esta era mi normalidad, pero este año la rutina se sentía más pesada, más frágil. A primera hora de la tarde, la casa estaba llena de ruido. Todos los niños, los nietos. El caos era mi sinfonía, o eso me decía a mí misma. Mi hija Sara me encontró ajustando frenéticamente las rejillas del horno. Ella dijo: «Mamá, déjame ayudar con algo». Yo era un general observando un campo de batalla. La miré, vi su genuino deseo de conectar, y todo lo que salió fue un agudo: «Lo tengo todo bajo control, cariño». Mi tono era todo alambre y ninguna calidez. Vi su rostro caer mientras se alejaba. En ese momento no era su mamá, era una gerente de proyectos estresada. Empujé la culpa hacia abajo, la enterré bajo una lista de verificación mental. Pero el verdadero costo de mi control se reveló en la mesa de cena. Rodeada de mi extensa familia, las risas, el tintineo de copas, me sentí completamente, profundamente sola. Mi mente era una central telefónica. La salsa necesita ser removida. El pastel se está enfriando. La copa de vino de alguien está vacía. La alegría era una habitación que podía ver, pero no podía entrar. Y entonces una pequeña mano tiró de mi manga. Era mi nieto, Leo, 6 años. Sostenía un robot de juguete de su calcetín. «Mira, nana», dijo sonriendo. Miré hacia abajo, di una sonrisa ensayada y dije: «Eso es maravilloso, cariño». Pero mis ojos ya estaban escaneando la mesa en busca de platos vacíos. No vi el robot, no lo vi a él. Se alejó. Esa desconexión,
en medio de todo lo que había construido. Era un dolor físico en mi pecho. Pasé el resto de la noche en piloto automático. El verdadero colapso llegó 2 días después. La casa estaba tranquila, pero aún era una zona de desastre de papel de regalo y bandejas sobrantes. El agotamiento no estaba solo en mis huesos, estaba en mi alma. George me encontró sentada en la cocina, llorando en silencio, sosteniendo un adorno de vidrio roto. No dijo, era perfecto. Se arrodilló, tomó mi mano y preguntó, «No estás bien, ¿verdad, Bárbara?» Esa simple pregunta fue la válvula de escape. Lo miré, mi compañero, a través de todo esto, y susurré, «No, no lo estoy». Confesé todo, la soledad en la multitud, los momentos perdidos con Leo, el temor que comenzó en noviembre. Admití que me sentía como un fantasma en mi propia tradición. Él solo escuchó. Luego dijo, entonces cambiamos la tradición. Me tomó una semana reunir el valor. Hicimos una videollamada familiar a principios de enero. Los 4 niños y sus familias en la pantalla. Mi corazón latía con fuerza. Dije, los quiero a todos más que a nada, pero necesito retirarme de ser la anfitriona de la cena de Navidad. Me preparé para la protesta, para la culpa. En cambio, Sara habló primero. Dijo, mamá, hemos estado preocupados por ti durante años. No querían mi perfección, querían a mí, presente, feliz y no agotada. Hemos planeado una rotación. Este año es en casa de Sara, y esa decisión lo cambió todo. Hoy es 1 de diciembre. Por primera vez en la memoria, no estoy haciendo un inventario mental de la porcelana. Estoy tejiendo junto al fuego. Estoy caminando por Brookside sin una fecha límite. Estoy añadiendo a mi colección de sellos. La presión se ha ido, reemplazada por una suave anticipación. Finalmente entiendo. Confundí mi valor con mi utilidad. Pensé que mi amor estaba en el trabajo. El verdadero regalo no era la comida impecable. Era mi atención, mi risa. Ver realmente cómo se iluminaba el rostro de Leo. Este año llevaré un pastel, no 12. Veré toda la película de Navidad. Mi valor para mi familia no está en lo que hago por ellos, sino en quién soy con ellos. La tradición es un regalo, no una sentencia de prisión. Y si estás escuchando esto, sintiendo esa familiar angustia navideña apretando tus hombros, quiero decirte algo. No es demasiado tarde. Tu familia no te ama por tu jamón glaseado, te ama por ti. Y a veces, el mayor regalo que puedes darles es pasar la cuchara. No es demasiado tarde. Déjame contarte lo que sucedió después de esa llamada por Zoom. Honestamente, esperaba que el alivio se desvaneciera. Pensé que la culpa volvería a aparecer, que me sentiría inútil. Pero sucedió lo contrario. Esa primavera,
George y yo comenzamos a dar largas caminatas por Brookside de nuevo, justo como solíamos hacerlo antes de que nacieran los niños. Señalábamos jardines, charlábamos con los vecinos y no estaba planeando mentalmente un menú. Simplemente estaba caminando. Una tarde me di cuenta de que había dejado de notar el dolor en mi parte baja de la espalda, que solía ser mi compañero constante desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. La verdadera prueba llegó en noviembre. Sara llamó. Su voz era dudosa. Mamá, estoy finalizando mi menú para Navidad. Estaba pensando en hacer tu cazuela de batata, pero ¿está bien? No quiero pisarte los dedos. Sentí un destello de ese viejo instinto territorial, esa voz que decía, esa es mi plato. Pero respiré hondo. Sara, le dije, sería un honor. Y escucha, no sientas que tienes que hacerlo exactamente a mi manera. Hazlo a tu manera. El silencio en la línea fue tan largo que pensé que nos habíamos desconectado. Luego ella dijo, con la voz entrecortada, gracias, mamá. En ese momento no estaba transmitiendo una receta, estaba pasando la antorcha y se sintió cálida, no fría. Pero aquí está la cosa que no esperaba. Tuve que aprender a ser una invitada. A principios de diciembre, Sara me preguntó si podía llevar pasteles. La antigua yo habría hecho 6 tipos diferentes, desde cero, con masas caseras. La nueva yo sintió que se apoderaba de mí un pánico. Tuve que detenerme conscientemente. La volví a llamar. Sara, me encantaría llevar el postre. ¿Estaría bien si traigo 2 pasteles de la panadería en Providence Road? Son maravillosos y me permitiría concentrarme en disfrutar el día con todos. Me preparé para la decepción. En cambio, ella se rió. Mamá, esa es una idea fantástica. Gracias por preguntar. El permiso no era de ella, era un permiso que me había dado a mí misma. Colgué el teléfono y me sentí más ligera. Fui a mi cesta de tejido en lugar de mi caja de recetas. La semana antes de Navidad tenía mi álbum de colección de sellos en la mesa del comedor, organizando finalmente algunas nuevas adquisiciones que había estado posponiendo durante años. George entró sonriendo. Pareces estar realmente divirtiéndote, dijo. Y lo estaba. No estaba apurada. Estaba examinando los pequeños detalles de un sello de correo aéreo de los años 50, completamente absorta. Ese enfoque tranquilo era una especie de alegría que había olvidado. Luego llegó la Nochebuena. George y yo fuimos a la casa de Sarah para su tradicional noche de pizza y películas con los nietos. Entré con una simple caja de galletas, sin bandejas, sin neveras, solo una caja. Sarah me dio un abrazo y dijo, solo siéntate, mamá. Leo ha estado preguntando por ti. Y lo hice. Me senté en el suelo con Leo y su nuevo robot, el mismo del año pasado.
Esta vez miré. Le pregunté cómo funcionaba. Observé sus pequeñas manos demostrar las luces y los sonidos, y vi la completa y desinhibida emoción en su rostro. Estaba allí. Finalmente estaba allí. Más tarde, mientras el caos de la hora de dormir para 12 nietos giraba a mi alrededor, Sara se veía agotada, tratando de encontrar pijamas a juego. Recordé esa expresión. Era mi expresión. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Indícame la lavandería, dije. Encontramos la parte superior del pijama que faltaba juntas, doblada en la cesta equivocada. Era una cosa pequeña, pero mientras volvíamos a salir, ella apoyó su cabeza en mi hombro por un segundo. Ahora lo entiendo, mamá, susurró, y supe que lo entendía. No solo estaba hablando de los pijamas perdidos. Esa noche, conduciendo a casa por las tranquilas y brillantes calles de Brookside, George se acercó y tomó mi mano. «Estás callada», dijo. «¿Estás bien?» Miré por la ventana las casas decoradas, cada una su propio pequeño universo de tradición y expectativa. «Estoy más que bien», dije. Y lo decía en serio. Por primera vez en 40 años, no estaba ya exhausto en la víspera de Navidad. No temía el amanecer. Estaba anticipándolo, como un niño. El peso se había ido. Había pasado la cuchara y mis manos estaban finalmente libres. No para estar ociosas, sino para sostener verdaderamente las cosas que importaban. El peso se había ido. Había pasado la cuchara y mis manos estaban finalmente libres. Pero verás, esa libertad vino con un precio. Una claridad que era casi brutal, porque cuando el frenético hacer se detuvo, lo único que quedó fue el silencio. Y en ese silencio tuve que enfrentar lo que esos 40 años realmente habían costado. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Me desperté en casa de Sara, en su habitación de invitados. Por un segundo, mi cuerpo se tensó con el viejo pánico arraigado. El pavo, la línea de tiempo, antes de recordar. Tomé una respiración profunda. El olor era diferente. Café, sí, pero también el aroma del perfume de Sara y el pino de su árbol. No el olor de mi cocina en guerra. Bajé las escaleras en mi bata. Sara ya estaba en la cocina, su propia línea de tiempo, una mucho más simple, pegada a la nevera con un imán. Miró hacia arriba, un destello de esa antigua preocupación en sus ojos. «Mamá, no tienes que...» «Lo sé», dije, y lo decía en serio. Me serví café y simplemente me senté en la isla. La observé moverse. Era eficiente, pero estaba tarareando. No era una general. Era una mujer preparando el desayuno para su familia. Y yo solo era su mamá, sentada allí. El día se desarrolló de manera tan diferente. Ayudé a poner la mesa, pero cuando empecé a preocuparme por la colocación de los tenedores, Sara los tomó suavemente de mis manos. «Está bien, mamá. Solo se van a acostumbrar». Me quedé allí,
con las manos vacías. No sabía qué hacer conmigo misma. Así que fui a buscar a George, que estaba felizmente siendo mostrado un nuevo videojuego por 2 de los nietos. Me senté a su lado. Simplemente me senté. El momento de la verdad llegó cuando todos llegaron. La puerta se abrió de golpe con el mismo maravilloso caos, los abrazos, el ruido. Y yo simplemente me quedé allí en medio de la sala de estar. Durante 40 años me habría visto arrastrada en 10 direcciones, hacia el horno, hacia el invitado con abrigo, hacia el bebé que lloraba. Pero ahora la atracción no estaba allí. Mi nuera, Megan, entró con una hermosa ensalada. «Solo ponla en el aparador, Bárbara», llamó Sara desde la cocina. No preguntarle a Bárbara dónde va. Simplemente ponla allí. Sentí un dolor agudo y repentino. Era ridículo. Era lo que quería. Pero se sentía como un descenso, como si ahora fuera parte de la multitud. Me aventuré a la cocina, mi antiguo dominio. Sara y mi otra hija Claire reían, chocando caderas mientras trabajaban alrededor de la estufa. Tenían un ritmo que no me incluía. ¿Necesitan algo, chicas?, pregunté, ese viejo reflejo de anfitriona activándose. «Estamos bien, mamá», dijo Claire, sonriendo por encima de su hombro. «Ve a relajarte». Ve a relajarte. Las 2 palabras que había soñado escuchar, y se sintieron como un despido. Volví a la sala, a la deriva. Fue entonces cuando lo vi. Realmente lo vi. Leo estaba en el suelo con sus primos, construyendo una pista elaborada para su robot. Estaba explicando algo, su pequeño rostro tan serio. Y vi a mi hijo, David, el papá de Leo, ponerse en el suelo con ellos. No miró hacia la cocina. No tenía un temporizador en su cabeza. Simplemente estaba jugando. Estaba completamente presente. Y Leo lo miró con una alegría tan pura y sencilla. Y me golpeó. Un golpe físico directo al centro de mi pecho. Nunca hice eso. Ni una sola vez. En todas esas Navidades, con todos mis hijos y luego mis nietos, nunca una sola vez me había puesto en el suelo y jugado. Siempre estaba medio presente, mi mente en el horno, mi valía atada a la productividad del día. Les había servido una infancia perfecta, pero rara vez simplemente me había unido a ella. Debo haber hecho un sonido porque George me miró. Vio mi cara. Se levantó y vino hacia mí. Puso una mano en mi espalda. «Barb». No podía hablar. Solo sacudí la cabeza, con los ojos fijos en David y Leo. El amor en esa habitación era tan denso que se podía saborear. Y me di cuenta con una claridad devastadora de que había sido la arquitecta del evento, pero había perdido la vida que sucedía dentro de él. Construí el hermoso contenedor, pero nunca pude disfrutar lo que había dentro. Más tarde, durante la cena en la mesa de Sara, no en mi mesa, la conversación fluía fácilmente. Se contaron historias. Escuché. Realmente escuché. Y cuando hubo un momento de silencio,
Conté una historia sobre mi propio padre, una que no había pensado en años. Mis nietos escuchaban, absortos. No me interrumpía para levantarme y revisar las cosas. Simplemente conté la historia. Y se sintió como un regalo que estaba dando, no como una tarea que estaba realizando. Pero el corte más profundo, el momento que cristalizó todo, llegó durante la limpieza. Estaba llevando platos a la cocina, cayendo automáticamente en mi antiguo papel. Sara estaba cargando el lavavajillas. Tomó los platos de mis manos y dijo: ¿Sabes, mamá? Esta es la primera Navidad que puedo recordar en la que realmente te has visto feliz, no ocupada, no estresada, simplemente feliz. Lo dijo con tanto amor, tanto alivio, y me rompió. Justo allí en su cocina, rodeada del desorden y las risas que llegaban de la otra habitación, mis ojos se llenaron de lágrimas calientes, porque tenía razón. Y el costo de todos esos años de feliz ocupado se hizo evidente en ese instante. Perdí tanto, Sara, susurré, las palabras saliendo entrecortadas de mí. Te eché de menos, a todos ustedes. Estuve tan ocupada haciendo lo perfecto para ti, que no estuve contigo. Ella dejó el plato que sostenía y se acercó a mí. No dijo que estaba bien, no dijo que no importaba. Simplemente me abrazó, fuerte. Y en ese abrazo estaba toda la comprensión que había estado demasiado ocupada para ver antes. Te tuvimos este año, mamá, dijo suavemente en mi hombro. Eso es todo lo que siempre quisimos. Ese fue el momento más difícil, la verdad completa y sin adornos de mi arrepentimiento, no por la tradición en sí, sino por mi ceguera dentro de ella. Confundí el movimiento con el significado, la productividad con el amor. Pensé que mi sacrificio era el regalo, pero el verdadero regalo era mi presencia. Y durante 40 años la había mantenido encerrada en la cocina, como una porcelana fina que era demasiado preciosa para usar. Lloré en los brazos de mi hija, por todos los momentos perdidos, por el niño con el robot que no había visto, por las historias que solo había escuchado a medias. Lloré por la mujer que estaba tan ocupada siendo el corazón del hogar, que se olvidó de vivir realmente en él. Y cuando las lágrimas se calmaron, algo más se instaló en el espacio que dejaron atrás. No era felicidad, aún no. Era algo más silencioso, una comprensión cruda y limpia. El peso no solo había desaparecido de mis hombros, finalmente había mirado debajo de él y visto lo que había estado aplastando todo este tiempo. Esa comprensión cruda y limpia fue el comienzo de mi verdadera paz. Tuve que llorar por la mujer que había sido, la productora diligente, eficiente y solitaria, antes de poder convertirme plenamente en la mujer que soy ahora. Y esto es lo que aprendí, sentada en la tranquilidad de la cocina de Sara, después de que todos se habían ido a la cama, mirando los restos pacíficos de un día que no había orquestado. Estaba equivocada.
Durante 40 años estuve equivocada. Pensé que mi amor era un elemento de acción, una lista de verificación, un pavo perfecto y dorado con salsa impecable. Creí que mi valor para mi familia era transaccional. Yo proporciono la experiencia impecable y a cambio gano su amor y admiración. Pero el amor no es una transacción, es una presencia. No es algo que haces, es algo que eres. Y no puedes estar presente cuando estás dirigiendo una operación militar en tu propio hogar. Había construido un hermoso escenario para una obra llamada Navidad, y luego pasé toda la actuación entre bastidores, frenética en las salas, sin ver nunca el espectáculo. No cometas mi error. Si la idea de ser anfitrión te llena de un sentimiento de temor, de una pesada obligación, eso es tu espíritu diciéndote que algo está fuera de equilibrio. No es un fracaso del amor, es un llamado a un cambio en la expresión del amor. Tu familia no necesita un mártir, necesitan una madre, una abuela, una persona. Necesitan que les prestes atención, no que estés mirando el temporizador del horno. Necesitan tu risa en la conversación, no tu sonrisa distraída mientras calculas mentalmente si hay suficiente nata montada. El mayor regalo que puedes darles no es un día perfecto, sino tu participación pacífica y alegre en uno imperfecto. Entonces, ¿qué deberías hacer? Sé brutalmente honesto contigo mismo primero. Luego, sé honesto con ellos. Convoca una reunión familiar, no en diciembre, no en medio del pánico de las vacaciones. Hazlo en enero o en la calma de la primavera. Di lo que finalmente dije. Los quiero a todos más que a nada. Y porque los amo, necesito cambiar cómo hacemos la Navidad. He estado tan ocupado creándola que he perdido la oportunidad de ser parte de ella con ustedes. Propone una rotación, una comida compartida donde cada uno traiga su plato característico. Una comida catering, una reserva en un buen restaurante. Pasa la cuchara y cuando lo hagas, debes realmente dejarlo ir. No te quedes en la cocina de tu hija criticando su técnica para la salsa. Lleva tu tarta o tus galletas compradas y luego siéntate en el suelo y pregúntale a tu nieto sobre su robot. Aprende a ser un invitado en la vida de tu propia familia. Es una habilidad y es la más gratificante que he aprendido. Aún tienes tiempo. Tengo 65 años. Pasé 4 décadas equivocándome, pero finalmente lo hice bien. Este año no soy el anfitrión. Voy a casa de Sara con mis 2 tartas de panadería y la bufanda que tejí para George. Veré toda la película. Me sentaré en el suelo con Leo. Escucharé las historias de mi hijo David sin tener un oído en la cocina. La tradición no murió, evolucionó. Y en esa evolución, finalmente nací en mi propia familia como Bárbara, no como la directora de operaciones. Este canal está lleno de historias como la mía. Personas que han vivido un poco, aprendido mucho,
a veces de la manera más difícil. Si esta historia de una dentista jubilada de Brookside, que finalmente dejó su delantal, resonó contigo, estaría muy agradecida si te suscribes y activas la campana de notificaciones. Aquí hay más voces, más sabiduría ganada con esfuerzo, que podría cambiar tu perspectiva también. Y me encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo. Dime, ¿hay una tradición que se ha convertido en una prisión para ti? ¿Un rol del que estás lista para retirarte? Tal vez no sea la cena de Navidad, tal vez sea el Día de Acción de Gracias, la barbacoa del 4 de julio o incluso la cena del domingo. Compartirlo es el primer paso para cambiarlo. Si esto te dio un poco de valor, un poco de permiso, presiona el botón de me gusta. Y por favor, comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Ese amigo que ya está estresado en julio por las galletas de Navidad. Esa hermana que suena justo como yo lo hacía. Quizás tienes tu propia historia de dejar ir, de encontrar paz al dar un paso atrás. Hay un formulario en la descripción donde puedes enviar tu historia. Tu experiencia podría ser la que le dé a otra persona el valor que necesita. Un libro que me ayudó a enmarcar todo esto, que me hizo sentir menos sola en mi necesidad de una vida más simple, fue El regalo de los años, de Joan Chittister. No se trata de festividades, sino de abrazar este capítulo de la vida con gracia e intención. Lo he enlazado abajo si estás interesada. No esperes 40 años como lo hice yo. No te pierdas ni un solo momento de Leo, ni una sola conversación real, porque estás encadenado a una idea de perfección que nadie más está evaluando. Tu valor no está en tu utilidad, está en tu presencia, está en tu paz. Y esa paz es el regalo más precioso que puedes llevar a cualquier mesa. Pasa la cuchara. Tu libertad te está esperando.